Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elwin Lal Núñez José y soy del grupo 401 del ensayo número 29. Y el día de hoy yo le estaré hablando un poco sobre lo que he aprendido en clase de pensamiento literario, más que nada, porque esa es la materia. Pero bueno, te preguntarás, tú no eres el que se duerme en clase y sí, soy yo el que se duerme en clase, pero los licenciados no lo saben, así que no hay problema alguno con eso. Este, Comencemos. ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que pasa por la mente de un estudiante promedio? ¿O qué es lo que aprende en clase principalmente? ¿No? Pues presta atención. Esta es mi libreta de pensamiento literario, e inglés y unas 5 materias más. Pero no es relevante, hay que centrarnos en lo importante, ¿no? Creo que tiene como 2 apuntes, pero bueno. Eh, Principalmente me basaré en que hemos aprendido sobre géneros literarios. Entre ellos tenemos 3 que son los principales que nos han enseñado, que serían el narrativo, el dramático y el lírico. Y existe un cuarto, pero no lo mencionaré porque no nos lo enseñaron y se me olvidó su nombre. Pero bueno, te estarás preguntando, ¿qué son los géneros literarios? Ni yo lo sé, ese día me dormí en clase. No, no es cierto. Los géneros literarios son encasillados o categorías para clasificar las obras de diferentes maneras, como su contenido o su desarrollo, así como su finalidad más que nada, ¿no? Como ya dije, se dividen en 3 principalmente, ¿no? El narrativo, el dramático y el lírico. Comencemos por el narrativo y te preguntarás, ¿por qué narrativo, no? Pues esto, por así decirlo, el narrativo es el que necesita de un narrador. Qué chistoso, ¿no? Que se llame narrador y narrativo. No se quemaron unas neuronas pensando en ello. Pero no importa. El narrativo, por así decirlo, se basa principalmente en una historia contada por otra persona desde su punto de vista. O bueno, por así decirlo, explica lo que va pasando en la historia y nos cuenta desde su perspectiva cómo van ocurriendo los hechos. Es, por así decirlo, alguien que solo cuenta la historia y no se intromete en ella. Se basa principalmente en que nos busca explicar de una manera muy detallada, ya sea cómo son los personajes, el tiempo en el que ocurren los hechos, el escenario más que nada en donde se desarrollan los hechos, y también las acciones que realizan los personajes en un momento debido, ¿no? Algunos ejemplos de ellas son las novelas o las fábulas, o incluso una que otra historia, por así decirlo, ya que estas buscan principalmente, pues, describir a sus personajes, ¿no? Y darnos a entender en un contexto más visual. Son historias dependiendo para todas las edades. Aquí tengo un ejemplo claro del género narrativo. Y es la famosa novela de el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Para que lo vean. Y no estoy mintiendo. Segunda parte. La primera está ahí. Solo que no la... Bueno, sí, ya la terminé de leer. Pero la estoy leyendo nuevamente. Esta, como pueden ver, busca narrar la historia de un personaje, en este caso, Don Quijote de la Mancha. Y les leeré cómo empieza, para que se den una idea de cómo identificarlo. Como pueden ver, aquí dice, cuenta Saint Jaime Benengeli en la segunda parte de esta historia y tercera salida de Don Quijote, que el cura y el barbero se estuvieron casi un mes sin verle, por no renovarle y traerle la memoria de cosas pasadas. Señorita, si usted fuera una botella de agua, yo sería este peligroso. Como sea, para entenderlo mejor, la siguiente o el siguiente género literario del que hablaremos es el lírico o poético en mi especialidad, ¿no? Ok, pensé que quedaría genial. Pero bueno, el género lírico o poético busca expresar sentimientos a través de palabras y por así decirlo es la versión poética de los géneros, ¿no? Se encasillan por rimar, tener estrofas, versículos, entre otras cosas. Palabras que suenen combinadas de una manera y generen un sentimiento en las personas. Buscan transmitir emociones y sentimientos.
como cuando le dedicas a alguien una frase o poema y te dice gracias o qué lindo, pues le estás transmitiendo una emoción a través de palabras. Algunos de ellos o ejemplos de ellos son los libros de poemas, entre otros muchos. Aquí tengo un libro de poemas. Se llama Caballo Viejo y otros poemas. Jaja. Este es un ejemplo claro del género lírico, como pueden observar. Y entre sus páginas encontramos... Leeré un pequeño párrafo que dice: porque no voy a dolerte aunque quisiera, y merezco la dicha que ufanas. Juro con tu carne no volver a tropezar, aunque sé, lo reconozco, juro en vano, que te amo. Muy romántico, así soy yo siempre. No es de esperarse, ¿o sí? El género dramático, se conforma a través de contar una historia, o bueno, por así decirlo, contar una historia a través de diálogos y acciones de las personas o personajes que lo realizan. Entre ellos entra la comedia o el drama, entre otras cosas. Se dividen en varios subgéneros, ¿no? Y aquí tengo un libro llamado Marcianitos Verdes, Cuentos de otro planeta. Y es, por así decirlo, un cuento para niños, pero de drama, ya que cuenta la historia de un niño que se topó con alienígenas, ¿no? Muy bien. Y si te quedaron dudas sobre el género narrativo, yo te las aclararé un poco más, ya que es el tema más extenso que hemos visto con la Liga Adalí y pues que he prestado atención, ¿no? Más que nada ya les expliqué en qué consiste el género narrativo, pero no les expliqué qué características adjunta, por así decirlo. Sus características principales caben ya que cuenta con inicio, desarrollo y final, o desenlace, como quieras llamarlo. Pero, por así decirlo, esas son sus partes o la estructura que lo compone normalmente. Y algo más importante a recalcar es el lenguaje. ¿Cómo lo utilizamos? El lenguaje puede ser formal o informal. Ya sabes, puedes decir... No me sé amarrar la corbata, pero haré el intento. Ah. Muy buenas tardes, señor. ¿Cómo está usted? ¿O cómo se encuentra? Eso sería un tipo formal. Y ya el lenguaje informal sería más: ¿qué hay, bro? ¿Cómo estás? Yo me encuentro genial. ¿Y cómo te andas tú, por así decirlo? Jaja. El narrador puede ser alguien que participó en la historia y está contando la historia nuevamente a alguien más, ya sea un personaje interno o externo a la obra, por así decirlo. El tiempo se refiere a cuándo ocurrieron los hechos, ya sea de madrugada, de noche, de día, etcétera, etcétera, etcétera. El escenario pues es lo mismo, dónde ocurrieron los hechos, no cuándo. Cuándo es el tiempo, dónde es el lugar. Por ejemplo, en una casa abandonada, en un inhóspito sótano. La trama se refiere a qué hechos ocurren en la historia o cómo van ocurriendo en la historia. Es cómo ocurrió, o sea, por así decirlo. Y ya para finalizar les diré que pues tenemos entre ejemplos el cuento, la novela, el mito, la fábula, y es normalmente lo que he aprendido en clase cuando no estoy perdido en mi mundo. Oh, y también se me olvidó decir, también nos han enseñado a escribir un cuento. Entre ellos, cabe recalcar que la LIG nos puso a escribir un cuento, ¿no? Y yo escribí uno llamado Iluminando mi mundo. ¿Les gustó el título? Si les gustó, pueden comprarlo en mi página online. No, no es cierto, no tengo eso. Todavía no llego a esos extremos. Pero bueno, les diré que trata sobre un foco que busca tener una profesión y busca ser reconocido por el mundo. Pero bueno, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video. Adiós.